El vicepresidente Ebrard está dando a conocer información bastante delicada. El Estado mexicano había actuado de forma prudente hace unos meses con la famosa venta que Loret expuso dentro de sus notas de lo que viene siendo los cubrebocas. Sin embargo, ha sido tanto el golpeteo que el Estado mexicano ha salido a responderle a esta bola de críticos sin fundamentos. Y tenemos toda la crónica el día de hoy en Secreto de Estado Revelado. México salvó al mundo al venderle cubrebocas a China, dijo Marcelo Ebrard. Esta es una información de última hora. Y bienvenidos a esto que son los encabezados de última hora, las noticias y el análisis casi a diario. Y por su mamacita santa, compartan este video en sus grupos de Facebook y WhatsApp diciendo: yo me informo con los encabezados. Y habiendo dicho esto, vámonos directamente a toda la información, porque se había comentado por parte de Loret y de la prensa chayotera este tipo de notas donde se acusaba al gobierno de México de haber vendido a China los cubrebocas, señalándolo de una actitud irresponsable. La evidencia aquí la tenemos. En su cuenta oficial de Twitter, Loret había escrito: no tenemos cubrebocas y guantes porque México se los vendió a China en febrero, cuando ya se sabía de la pandemia. En entrevista lo reconoce el subsecretario López-Gatell y admite que ahora están teniéndolas que recomprar a China a un precio varias veces más caro. Bueno, esta es otra parte de las fake news que está saliendo el vicepresidente Marcelo Ebrard a desmentir. Y vean cómo le tunde su sucio, pero sobre todo pestilente hocico a Carlos Loret de Mola. Échele, vicepresidente. Sí, me salté. Buenos días, secretario. Preguntarle si nos pudiera aclarar el punto precisamente de el déficit que se está teniendo, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, si se pensó en algún momento que no se debió tal vez vender de más, nada más para aclarar el punto, a China en febrero cuando pues estaba en el punto álgido, eso se entiende, pero si en algún momento pensaron que debieron tener algunas reservas en México para no llegar a este punto, y preguntarle ¿cuánto más caro se está adquiriendo este tipo de insumos ahora que, bueno, pues están adquiriendo pues en una especie de recompra a China? Si pudiera aclararnos este punto, por favor. No, a ver, no tiene nada que ver con la recompra. A ver, explico tu punto. Sí vi la nota de creo que fue de Loret y de alguien. De Loret. Fue una nota, ¿no? Así es, de Loret. De Economist, perdón. De Loret. Explico. México es el octavo exportador del mundo de equipo y productos médicos. Si México en febrero hubiera tomado la decisión de cerrar la exportación, porque ni modo que digas, a ver, no vamos a exportar a China, nada más. Primero, no tendríamos hoy este tráfico aéreo. No habría ventiladores adicionales si hubiésemos tomado una decisión de esa naturaleza. Con este comentario, el vicepresidente Marcelo Ebrard le acaba de tundir un tremendo periodicazo en su sucio hocico a Carlos Loret. ¿Y por qué lo digo? Porque se habrían cerrado, como le está explicando el secretario de Relaciones Exteriores, se habrían cerrado las puertas de cualquier tipo de convenio entre ambas naciones, y en este momento los respiradores chinos no estarían llegando a México. Habría sido prácticamente un acto, habría sido como darse un balazo en el pie. Básicamente se habrían cerrado las puertas, habría sido un tema de una crisis humanitaria, habría sido un tema de falta de diplomacia de México ante China, que en ese momento lo necesitaba. Pero el canciller lo sigue explicando. Pero además habríamos entrado en conflicto o habríamos provocado un inmenso impacto tanto hacia el exterior, porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción. Si tú tomas una decisión de esas en una crisis y dices, nadie va a exportar porque yo lo necesito en el futuro, en ese momento México se convierte en un país en donde nadie va a invertir, porque no eres confiable. Pues, ¿para qué voy a poner una planta para hacer una parte o un insumo si un día me lo vas a suspender? Entonces, en ese momento lo que haces es que México deja de ser un país confiable para la exportación, lo cual habría tenido un impacto estructural. Si recordamos, en el mes de febrero estábamos por terminar la negociación de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Eso sería, una medida de esa naturaleza sería, yo diría, por señalártelo así, casi suicida. Así es. Eso en lo económico. En lo médico, si nosotros hubiésemos prohibido que alguien comprara, el gobierno chino no compró, sino particulares, que alguien comprase algún producto en México, pues entonces en lo médico lo que harías es que México ahorita no tendría suministros. Sería un país que por su actuación no merecería la cooperación internacional. Entonces el costo habría sido muchísimo más alto. Y finalmente, recompra, por supuesto que no, son productos muy distintos.
Lo que estamos adquiriendo el día de hoy es lo que necesitamos para reforzar la capacidad del sistema de salud. Todos los países del mundo están comprando. Desgraciadamente, como dije hace un momento, pues todos al mismo tiempo, o casi. ¿Quiere decir que nadie en el mundo tiene capacidad de previsión? ¿Estaremos todos los gobiernos al mismo tiempo equivocados? O más bien lo que hay que asumir es que la pandemia ha crecido más allá de lo que se podía prever en febrero. Entonces yo creo que la respuesta es obvia. Hemos aumentado todos los países su capacidad de respuesta, pero el hecho de que sea al mismo tiempo dificulta el abastecimiento de suministro. ¿Qué es lo que cuenta ahí? Cierro mi comentario. ¿Cuál es el prestigio y la capacidad, el respeto que tiene cada país en el ámbito internacional? En la medida que México ha sido coherente con la cooperación, pues hoy tiene cooperación, cosechas lo que siembras. Bueno, en esta situación, es una portada perdón, nada más preguntarle cuánto más puede incrementar en una situación así, y nada más permítame, pronto con el tema del TEMEC, si ha mantenido comunicación con autoridades de Estados Unidos, si han manifestado alguna preocupación. Con Estados Unidos tenemos una, diría yo, muy estrecha relación, entendemos perfectamente bien, somos amigos y aliados de Estados Unidos, igual que de Canadá, entendemos perfectamente bien lo que están pasando. También por este medio y el día de hoy queremos reiterar nuestra solidaridad y nuestro afecto por el pueblo norteamericano que está pasando por esto y por todos los que han fallecido y están sufriendo. Y hemos estado cerca de Estados Unidos. Estados Unidos también ha sido un país amigo de México, nos han dado la información, nos han apoyado en muchas gestiones, fueron de los primeros que mandaron una donación a México. No tengo más que reconocimiento y gratitud por la forma en que se ha comportado Estados Unidos y Canadá. Y seguiremos así. Ellos ahora están en un momento de los más difíciles y estamos cerca, estamos en comunicación y así va a seguir, igual con Canadá. Vamos a pedirle al INSABI que vaya publicando esto, con toda transparencia, qué es lo que se está adquiriendo y a qué precio. Pero sí ha habido, decía yo hace un momento que los ventiladores, por ejemplo, hemos encontrado precios en el mercado que te pueden llegar a 8 o 10 veces lo que cuestan en tiempos normales, lo cual es hasta cierto punto lógico y por eso los gobiernos tenemos que intervenir, porque si no intervenimos, pues imagínense, entonces estaríamos en la ley de la selva, ¿no? Bueno, tú porque… Qué importante lo que acaba de decir el canciller Marcelo Ebrard. Puede ser muy fácil criticar desde la oposición moralmente derrotada como lo está haciendo Loret. Y si escuchamos bien las palabras del secretario, fue muy importante en su momento haberle brindado estas mascarillas a China cuando se necesitaban en China. Es por esto que señalé que este video se llama México salvó al mundo al venderle estos cubrebocas a China. Porque ya lo dijo el vicepresidente Marcelo Ebrard, de no haberse hecho este acto, primeramente habría sido algo de deshumanidad. También hubiera sido un tema que se hubiera prestado a una crisis internacional, una crisis de la Cancillería, una crisis de relaciones exteriores, porque como bien dice, ¿de qué forma eventualmente cuando nosotros teníamos la necesidad, pues nos hubieran tratado los demás países al nosotros haberles cerrado las puertas, en este caso a China, que necesitaba contener la crisis? Qué bueno que sale el vicepresidente a señalar este tipo de cosas. Y qué bueno que siguen desmintiendo a la prensa moralmente derrotada, a estos chayoteros, porque no podemos permitir que este tipo de desinformación continúe dándose espacio en la opinión pública. Qué bueno también que el vicepresidente está diciendo la buena relación que se sostiene todavía con los Estados Unidos. Este tipo de relaciones y este tipo de trabajo quirúrgico que ha hecho Marcelo Ebrard y todo el equipo de la Cancillería ha sido resultante de, en efecto, poder estabilizar los precios de los ventiladores y también poder tener los embarques que hoy por hoy se están recibiendo por parte de China. ¿Qué hubiera pasado? Les pregunto a ustedes y me gustaría que lo dejaran aquí en los comentarios, además de que dejen su like y se suscriban. ¿Qué hubiera pasado si en aquel mes de febrero México se hubiera limitado a no vender los cubrebocas que se necesitaban en China? ¿Qué estaría pasando hoy con México? ¿Y qué estarían pasando con esos ventiladores chinos y de todas partes del mundo al saber que México no apoyó durante su crisis, el pico más alto de su crisis sanitaria, a un país como China? ¿Se imaginan el escándalo que estaríamos viviendo hoy en día con esto? ¿Se imaginan el escándalo que seríamos a nivel internacional por no haber cedido ante la crisis humanitaria que estaba viviendo otro país?
Qué bueno que se salió a desmentir esto y qué bueno que existen las mañaneras para darnos cuenta de que los chayoteros siguen engañando al pueblo, pero no vamos a permitirlo. Aquí en Los Encabezados somos la resistencia.